Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más aquí en la casa del Señor. Viernes, son las 7:05, 7:03 más o menos aquí en Houston, Texas, en Pearland, Texas, para ser más específico. Vamos reunidos para continuar esta clase tan importante que estamos estudiando sobre las doctrinas de la gracia. Estamos hablando de dos formas de enfocar lo que es la teología, y lo que es el arminianismo y lo que es el calvinismo. Tal vez para algunos de ustedes es un poco nuevo lo que estamos hablando, pero no se preocupe porque poco a poco, a medida vayamos estudiando y creciendo en el conocimiento del Señor, ustedes se van a dar cuenta de que lo van a aprender bien. Después va a ser fácil, pero el conocimiento es poder. Si uno conoce, pues se le abre la mente y uno entiende, no es engañado. Y hay muchas cosas en las que hemos sido engañados por mucho tiempo y necesitamos el conocimiento para poder saber en qué creemos. Muchos cristianos no saben ni por qué son cristianos. ¿Por qué creen lo que creen? ¿Por qué Cristo vino a este mundo? ¿A qué vino? Algunas personas piensan que Cristo murió, sí, murió, pero se quedó muerto. El Evangelio, ¿verdad?, es que Cristo murió y ¿qué más? Y resucitó, tercer día, ¿verdad? Y después que resucitó, subió a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre, subió a los cielos. Y la prueba de que nosotros somos cristianos y aceptados delante del Padre, de que el Padre nos ha aceptado a nosotros, es que Cristo resucitó. Dios lo resucitó de los muertos. Y al haberlo resucitado de los muertos, eso satisfizo la demanda de justicia de Dios por causa del pecado del hombre. Entonces, esas son cosas, son doctrinas básicas, como es Dios, los atributos de Dios, todas esas cosas. Gabriela no tiene la clase. Mira, queda una y es la tuya. Entonces, vamos a continuar hoy. ¿Hay alguna pregunta que tengan de la clase pasada? ¿Verdad? Vamos a comenzar con oración, pero si hay alguna pregunta, aguante ahí un momentico y vamos a orar. Señor, en esta noche te damos las gracias por habernos reunido una vez más en tu presencia para poder estudiar las grandes doctrinas tuyas, Señor. Sabemos que para algunos todos estos conceptos son nuevos, pero sabemos que tú quieres que los aprendamos, Señor, para ser cristianos fuertes y seguir adelante, Señor, y enseñar a otros el mandato tuyo, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Espíritu Santo, que ilumines mi mente, mi corazón y la de mis hermanos aquí presentes en esta noche. Que sea un momento de conocimiento, de armonía, de paz. Y que tú sigas trayendo a las personas, Padre, para que conozcan tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor también porque la esposa de nuestro hermano Juan salió muy bien, Carolina. Por eso han visto que ella no está aquí porque tiene que pasar un tiempo de recuperación. Pero gracias al Señor están muy bien, ¿verdad? Amén. A Narci también salió bien. No sé si ustedes, sí, se acuerdan de Narci, quién es. Tiene algún tiempo que no viene. Pero ayer estuvimos visitando y le dijimos, tienes que venir a la iglesia otra vez. Pero en eso estamos, ¿verdad? Siempre animando. La palabra dice que nos animemos los unos a los otros, porque de verdad que nos desanimamos en este camino. Nos desanimamos. Entonces una llamadita, ver qué es lo que está pasando el hermano, la hermana. ¿Verdad? ¿Qué te está pasando que no te veo en la iglesia? Entonces es importante eso. ¿Ok?
Ok, vamos a ir entonces con la pregunta inicial, si alguno tiene alguna pregunta de la clase pasada. ¿Alguno tiene una pregunta de la clase pasada? ¿Se acuerdan que hablamos de la depravación total? ¿Quién me puede decir qué es la depravación total? Rápido, sin mirar el papel. Sin mirar. Cuando pecan libremente sin ningún tipo de remordimiento. ¿La depravación total es eso? ¿Seguro? Sí, depravación, pecar libremente sin ningún... Bueno, sí, pero hablando de la clase pasada. Cuando alguien ya conoce la palabra de Dios y aún así peca de una manera como los demás. Ok. No sé si sabe. Pecar desordenadamente. A ver quién se acuerda de la clase pasada un poquito. ¿El qué? ¿Cómo se dice? No, pero la pregunta, Sí, ¿qué es la depravación total? La depravación total de la humanidad quiere decir que en el concepto calvinista. el concepto calvinista, gracias, y lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos. Y tengo mi secretaria al lado. No te voy a decir más. Gracias. Lo que nosotros creemos es que en la caída, cuando hablamos de la caída, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis, capítulo 3, que se introdujo el pecado. Cuando ellos desobedecieron a Dios, acuérdense, en el huerto del Edén, había muchos árboles y el Señor les dijo a ellos, de todos los árboles pueden comer, menos de este árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que ustedes coman, morirán espiritualmente. Ellos tenían una comunión con Dios perfecta, ¿okay? Caminaban con Dios, no habían pecado. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces dice la palabra que entró el pecado al mundo. Entonces ellos se dieron cuenta, si usted lea esta noche el capítulo 3, todo el capítulo 3 de Génesis, y usted se va a dar cuenta cómo se introdujo el pecado. Ellos estaban desnudos, pero no se daban cuenta de que estaban desnudos. Y ahí en ese momento, cuando ellos desobedecieron a Dios y Eva tomó del fruto, porque no es una manzana, ni una pera, ni una piña, nada de eso, ni una naranja, sino el fruto, dice la Biblia, tomó del fruto, entonces dice la palabra, entró el pecado por la desobediencia y se abrieron los ojos de ellos espirituales al pecado y entonces ellos conocieron que estaban desnudos. ¿Ven? Pero la depravación total es La desobediencia. La depravación total es que cuando entra el pecado deformó tanto a la raza humana que ellos mismos no tienen, nosotros mismos no tenemos forma de salvarnos, sino que Dios tiene que hacer una obra en nosotros previa para que nosotros podamos responder a Dios o tener una comunión con Dios. Vamos a leer un poquitico de eso nada más. Dice, debido a la caída, lo que nosotros creemos, debido a la caída, ya saben lo que es la caída, lo acabo de explicar. El pecador es incapaz de creer en el Evangelio y ser salvo, ya que está muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. ¿Ok? La voluntad no es libre, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede. ¿Ustedes se dan cuenta? Que no quieren. Realmente no quieren y no pueden. Porque nosotros mismos, que hemos sido ya regenerados por el Señor, que el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha libertado el Señor. A veces nos cuesta venir a la iglesia,
Vamos a ser sinceros, ¿verdad? Porque hay una lucha entre la carne y el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Entonces por eso siempre hacemos tanto hincapié en no descuidar las doctrinas las disciplinas espirituales, que son la oración, que son el ayuno, que son el estudio de la palabra, congregarnos. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, poquito a poco nos vamos apagando. Esa es una de las primeras señales de que uno se está apagando, se está apartando del Señor, es cuando empezamos a dejar de congregarnos. Claro, un domingo puede ser que tú tengas un viaje, 2 domingos, te fuiste de vacaciones, pero que tú hagas eso un estilo de vida es sumamente peligroso porque descuidas tu alma, la descuidas. Y entonces, bueno, el enemigo se aprovecha de ti. Entonces la depravación total es que nosotros hemos quedado tan afectados por causa del pecado que nosotros no tenemos esa libertad de decidir por Dios. No tenemos esa libertad de decir, sí, yo quiero a Cristo, a menos que Dios haga algo. Somos ciegos espirituales hasta que el Señor viene y resucita, te regenera el corazón. Pecas libremente, deliberadamente, y no tienes, aunque tienes una conciencia y sabes que estás haciendo mal, pero eres esclavo al pecado. La Biblia dice que eres esclavo al pecado. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted no era cristiano, usted pecaba deliberadamente. Pero cuando Cristo vino a tu vida y te libertó, ahora te duele pecar. No es que no peca, pero peca menos y cuando peca le duele pecar. ¿Ves la diferencia? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viviendo en ti. Hay una nueva naturaleza que se ha formado en ti. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, que el Señor viene y cambia el corazón de piedra, ese corazón de piedra, y te da un corazón de carne. El corazón es algo espiritual, ¿no? No estamos hablando del corazón físico, de la carne, sino algo espiritual, pero lo ilustra de esa manera. Entonces eso es la regeneración. ¿Y para qué te da ese corazón? Para que tú lo obedezcas, para que tú lo ames, para que tú lo busques, lo anheles. Eso es lo que sucede. Entonces la depravación total es que no hay manera de que el ser humano venga a Dios a menos que Dios haga algo. Y cuando tú entiendes eso, tú estás agradecido. Estás agradecido enormemente con Dios y eso te hace ser humilde. Señor, gracias por lo que hiciste por mí. Ve. Entonces la elección incondicional, ¿se acuerda que hablamos de la elección incondicional? ¿Qué es la elección incondicional? Exacto. Que Él nos ha elegido desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Muy bien. Hablen duro. Hablen duro. Tienen ahí las voces. Hablamos de eso, ¿ok? Y entonces hoy vamos a seguir hablando de el otro punto de las doctrinas de la gracia. Que trate de grabarse eso en su mente. Porque las doctrinas de la gracia son una base donde descansa toda la teología cristiana reformada. Es un resumen. ¿Ah? Son unos cimientos. Exacto. También igual que las 5 solas de la Reforma. De eso hemos hablado también. Ok, entonces vamos a ir aquí a lo que creen los arminianos. ¿Ok? ¿Quiénes son los arminianos? En la segunda. La segunda página. ¿Quiénes son los arminianos? Lo que creen. ¿Ah? No, ¿quiénes son los arminianos? Lo que creen los arminianos son los que creen en el contrario de nosotros. Nosotros creemos en la creencia calvinista, pero ellos son arminianos, creen en la libre elección, o sea que ellos, por lo menos el contrario de lo que estábamos hablando ahorita, que era la depravación total.
ellos creen lo contrario, que nosotros tenemos libre albedrío y que nosotros decidimos si recibir a Cristo o no, que es por nuestra propia cuenta, ¿no? Muy bien. O sea, ¿Está ellos diciendo son la lo verdad? contrario. Sí, ¿Seguro? seguro. Ok. Qué bueno. Bueno, adelante, vamos. Pongan esa mente a trabajar. Hoy es viernes, pero vamos a trabajar para recordar todo. En los arminianos es contrario a nuestras creencias. Pues, que nosotros Sí, hay somos cosas, calvinistas. hay cosas que sí son al contrario. Hay otras que son muy Está bien, parecidas, parecido. pero sí. Pero ustedes se van a dar cuenta de qué precioso es esto. Miren, vamos a hablar de lo que dicen, yo voy a empezar a leer, los arminianos en cuanto a la redención particular o expiación limitada. Ellos le dicen redención universal o expiación general. Dice, esto es lo que creen ellos. La obra redentora de Cristo brindó a todos los hombres la oportunidad de ser salvos, pero no garantizó la salvación de ninguno. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que creen en Él son salvos. Su muerte hizo posible el que Dios pudiera perdonar a los pecadores, siempre y cuando estos creyeran, pero no borró los pecados de ninguno. La redención de Cristo es eficaz solo si el hombre decide aceptarla. Eso creen ellos, los arminianos. Solo si ellos deciden aceptarla. O sea, en otras palabras, tú eres cristiano o cristiana porque tú decidiste seguir a Cristo. ¿Eso es verdad? No. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que obrar sobre nosotros. Ajá. El Espíritu Santo. Fíjense lo que dice. Esto es lo que creemos nosotros. La obra redentora de Cristo tuvo como fin salvar a los elegidos únicamente. Eso se oye fuerte, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Únicamente. Y en efecto, aseguró la salvación de estos. En su muerte, Cristo sufrió como sustituto por el pecado de los elegidos en particular, además de borrar los pecados de estos. La redención proveyó, redención quiere decir que Cristo compró tus pecados, o sea, pagó por tus pecados. Él los pagó, no los compró, Él los pagó. O sea, Él pagó por tus pecados. El que se merecía ir a la cruz del Calvario éramos nosotros. Pero Él fue tu sustituto. ¿Ok? Entonces, la redención proveyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a Él. La fe salvadora, la fe que tú tienes, te la dio Dios. Es un don de Dios. La fe para que tú creas en Cristo es un don de Dios. No es algo tuyo, es de Dios. La fe salvadora. El don de la fe, ¿ve que es un don? Es impartido infaliblemente por el Espíritu a todos por quienes Cristo murió, garantizando la salvación de cada uno de ellos. Pero eso no tiene ningún valor si no lo vemos en la Biblia, así que vamos a ver si esa declaración teológica es verdad. Vamos a ir a Juan 6:37. El Evangelio de Juan 6:37. Evangelio de Juan 6:37. ¿Ok? A ver quién lo va a leer. Adelante, hermano. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Lo que dice ahí. Estas son palabras de Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera.
¿Qué? Juan 6, 37. 37. Y más abajito el 44, ¿qué dice? Creo que Natalie ya está ahí. ¿En el 44? No. Ah, ok. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. O sea, cualquiera que venga por ahí por la calle y dice, no, sí, yo voy a Jesús, puede decirlo, pero no puede venir realmente. A menos que el Padre lo traiga, que el Padre haga una obra previa en él. Por eso hay mucha gente que puede decir que cree en Dios, que cree en Cristo, pero solamente de palabra. De palabra. Ujú. Por eso el Señor dice que por los frutos vas a conocer los que son realmente de Dios. Mili. No, que estaba viendo que el 36, uno antes, dice, Ujú, ujú. pero ustedes no han, bueno, esta es la versión, en la nueva traducción viviente, no muchos no les va, lo van a ver así, pero dice, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto, dice el Señor, imagínate, a pesar Exacto. de que me han visto, A pesar de que me han visto. no van a creer en No mí. han creído de No que han Él creído. es Dios. Sin embargo, de que Él era el entonces viene Mesías. el 37, que dice que sin embargo los que el Padre me ha dado vendrán a mí. O sea, el Padre es el que se los da. El Padre es el que se los da. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué dice después ahí mismo el 6:65? Vayan ahí marcando. También decía, pero eso les he dicho, que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. 6:65, ¿verdad? Nadie puede venir a mí si no les he concedido del Padre. Vamos a ver qué dice mismo Juan 10, capítulo 10, un poquito más adelante. 10, estamos en el Evangelio. Yo creo que de repente Natalie está confundida con la carta de Juan, que es 1 Juan, ¿verdad? Sí, esa es la carta. No, es más, Un poquito, es hermana, centro, ajá. centro hacia atrás. Por ahí los evangelios, Juan, Mateo, Lucas. Joe, ayúdala. Ayúdalo a buscar Juan. Ahí va Joe. Juan 10, ¿qué? No tan 10, atrás, no tan atrás. 16. Pon la Biblia a la mitad, no, En la pon la mitad. Biblia en la mitad y dale. Ahí, por ahí está. Por ahí, por ahí. Joe sabe. No. Joe, el Evangelio. No es la carta. No. No es la carta. A la mitad. A la mitad de la Biblia. La mitad, papi. Después de Mateo. Sí, no se sientan, no sé si es. Sí, por ahí está. Por ahí. Estamos para aprender, no hay. Estamos aprendiendo todo. Claro. Bien. 10:16. Los capítulos son los números grandes y los chiquititos son los versículos. ¿Lo tiene? Ok. Adelante, Natalie. Ajá. Amén. ¿Ves? Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Son palabras del Señor. Y oirán mi voz y serán un rebaño y un solo pastor. ¿Okay? Debo traerlas. Él es el que las trae, el Señor. ¿Okay? Vamos a ver otro, Romanos 11:7. Romanos 11:7, poquito más adelante en el mismo Nuevo Testamento, después de Hechos. Romanos 11:7. Y no vamos a volver expertos en buscarla. José. Entonces, José. Pon tu 1 Corintios Entonces, 1:9. aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Ven?
fueron escogidos. ¿Ok? Son escogidos por Dios. ¿No? ¿Ok? Vamos a ir un momentico leamos ahora, vayamos ahora a lo que es el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. ¿Ok? Los arminianos le dicen, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede ser? Fíjense que yo les nombré estas citas bíblicas y aplican de todas maneras para esto de aquí arriba, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a seguir. Dicen ellos, ¿verdad? Los arminianos, dicen, el Espíritu llama de manera especial a aquellos que mediante el Evangelio son llamados de manera general. Él hace todo lo que puede por traer a cada pecador a la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido. Ahí es donde tiene que marcar. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es libre. El hombre realmente no es libre, el hombre está atrapado en sus delitos y pecados, no es libre. ¿Ok? Está encadenado. La Biblia dice que el hombre está encadenado por el pecado. Por eso peca. Cuando va a decidir, decide mal. ¿Por qué? Porque está encadenado por el pecado. Decide en contra de los designios de Dios hasta que el Señor lo libere. Entonces dice, el Espíritu no puede regenerar al pecador hasta que éste crea. Al contrario, nosotros creemos que es una obra previa, lo hace antes, pero ellos dicen que hasta que ellos crean, entonces el Espíritu no puede hacer nada. La fe, que es lo que el hombre contribuye, y ese todo esto, precede y hace posible el nuevo nacimiento. ¿Ok? El libre albedrío, por tanto, limita al Espíritu en la aplicación de la obra redentora de Cristo. El Espíritu Santo puede traer a Cristo solo aquellos que se lo permitan. Wow, esto es orgullo. ¿Cómo tú le vas a permitir algo a Dios si Dios es soberano? Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Subraya eso también ahí, que no puede ser posible, ¿verdad? El Espíritu no puede, y fíjese, Espíritu con mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo, que es Dios mismo. El Espíritu no puede impartir vida hasta que el pecador responda. Hasta que él responda, siempre está decidiendo. La gracia de Dios, por tanto, no es invencible. No es invencible. Puede ser, y muchas veces es, resistida y frustrada por el hombre. Eso no es verdad. Puede ser resistida, o sea, qué orgullo. Qué orgullo. Muchacho, no puedes. ¿Ves? Eso no lo puedes hacer. Lo que nosotros creemos, vamos a ver, el llamamiento eficaz o gracia irresistible. A mí me encanta decirle gracia irresistible. Porque es verdad, cuando yo vine al Señor yo no pude resistir, tú tampoco, ni tú. No, es que yo no sé, es que sentí algo, que muchos dicen así, sentí algo pero que no pude, tuve que soltarlo todo. Esa es la gracia irresistible. ¿Okay? Entonces dice así, además del llamamiento general, o ayúdame tú a leer un poquito, sí, que estás aquí a mi lado. O quién quiere leer, pero que lea duro. Lee, Javier, que tú ibas a leer ahorita. Duro. Además del llamamiento general a la salvación, hecho a todos los que escuchan el Evangelio,
el Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial. Ajá. ¿Cuál? Perdón, subrayemos eso. ¿Ves? El El Espíritu Santo hace a los elegidos un llamamiento especial. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que nosotros creemos. Está del lado izquierdo, derecho. Les El conduce- cual, Ah, no, el cual dice, especial quedaste. perdón, fue que Sí. subrayé más adelante. Ajá. El cual inevitablemente les conduce a la salvación. Fíjense, inevitablemente. Nadie lo puede evitar. Ujú. Hay que subrayar eso. Ok. El llamamiento general hecho a todos sin distinción puede ser y a menudo es rechazado. En cambio, el llamamiento especial hecho solo a los elegidos no puede ser rechazado, sino que siempre resulta en la conversión de estos. Mediante este llamamiento, el Espíritu atrae irresistiblemente a los pecadores a Cristo, ya que no están limitados por la voluntad del hombre en su obra salvadora, ni depende del hombre para lograr su propósito. El Espíritu induce benignamente al pecador elegido a cooperar, a creer, a arrepentirse y a venir a Cristo, espontánea y voluntariamente. Por tanto, la gracia de Dios es invencible, siempre reanuda en la salvación de aquellos que quienes se les brinda. Fíjense qué tremendo aquí, lo que estaba leyendo nuestro hermano Javier. Dice aquí, mediante este llamamiento el Espíritu atrae irresistiblemente, eso es importante, irresistiblemente, a los pecadores, a Cristo, ya que no está limitado por la voluntad del hombre, ¿ves? Ni depende del hombre para lograr su propósito. Wow, que eso me encanta a mí. Qué bueno que el Señor no dependía de mí para que yo le dijera que sí. Que si no estuviera en el mundo, ¿verdad? No, sino que Él hizo lo que tenía que hacer en su momento y lo hace. El Espíritu induce benignamente, o sea, con bondad, significa esa palabra, al pecador elegido, pero fíjese que tiene que ser elegido, a cooperar, y eso es lo que nosotros vemos, esto es importante, hermanos, a cooperar, a creer, a arrepentirse, eso es lo que vemos, ¿verdad? Ustedes ven que nosotros hacemos el llamamiento, ¿no? O sea, ofrecemos lo que se llama en teología la libre oferta. Esa es la libre oferta. Cuando hacemos el llamado, ven a Jesús, entrégate al Señor, dale tu corazón ahí donde está. Pero ustedes saben que nosotros no llamamos adelante ni nada, sino que ahí donde usted está, acepte a Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa persona de verdad aceptó a Cristo? Empieza a venir a la iglesia y su vida empieza a cambiar. Por su fruto, empieza a cambiar, su vida empieza a cambiar, inevitablemente. Pero es porque el Señor lo llama. Y es irresistible, eso no lo puede resistir. Imagínese que eso, por ejemplo, usted enamorado de su esposa, su novio, usted, ay, es que cuando lo veo no me puedo resistir. Bueno, imagínese eso aún mayor, a un grado mayor, que usted no puede resistir el llamamiento del Señor. Bueno, digo, los que están enamorados, los que no, bueno, no pueden entenderlo. No pueden resistir. No pueden entenderlo. Todos estamos enamorados de la vida, de Dios. De Dios. Amén. Entonces dice, a venir a Cristo espontánea y voluntariamente.
Por tanto, la gracia de Dios es invencible. Tú no la puedes vencer. Con Dios nadie puede. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Entonces, hermanos, miren, ¿saben una cosa? Eso es para nosotros un descanso. Eso para nosotros debe ser un descanso porque viene la gente, predicamos la palabra. Ay, Dios mío, pero esta persona, ¿por qué no vienen? Pero mira cómo son y esto, hasta que Dios no haga algo, ellos no pueden venir. Escuchan el evangelio, pero hasta que Dios no obre en sus corazones, ellos no pueden venir. Juan, tú viniste y te quedaste aquí, ¿por qué? Porque Dios obró en ti, no porque por otra cosa. Porque Dios obró en él, en su corazón, previamente. Pero entonces aquí vemos los frutos de que él se entrega, de que él quiero bautizarme, quiero servir a Dios, todo. Pero es porque ya el Señor hizo algo en él. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dice, no, pero es que no podemos andar atrás de la gente. No estamos atrás de la gente. Llamamos a la gente para animarlos, porque los amamos, porque nos preocupamos por ellos, les queremos servir, porque el Señor nos manda a cuidar a la gente. Y no sabemos cuándo el Señor va a tocar el corazón, pero si una persona se resiste, vamos a otra. No nos empecemos a alar los pelos y a quererle dar a la gente con la Biblia por la cabeza, no. Exacto, no va a servir. Tiene que ser Dios el que obre. ¿Ok? Hermano, diga. A veces, bueno, en mi caso, ¿verdad? He tenido la oportunidad de invitar a algunas personas a que conozcan a Dios o traten de conocer a Dios porque he escuchado parte de su vida que han pasado a la pérdida de un familiar, se sienten solos, algunos tienen problemas con vicios, pero siempre está eso ahí como que sí lo voy a hacer y a lo mejor no he seguido, pero no se han decidido en realidad a aceptar a Dios. Y con una de estas personas les digo, cuando tú estés ahí y empieces a creer en Dios en realidad, te vas a dar cuenta de lo hermoso que es. Vas a ver, yo no te puedo decir cómo te sientes ni nada, pero tú mismo vas a sentir eso. Tienes que sentirlo todo, yo no te lo puedo explicar. Así es. Así es. Y tenemos que seguir, tú sabes, hablándoles a ellos y estando ahí con cariño, con ayuda, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, el testimonio de los hermanos Baezas, que una vez fuimos y los invitamos, Isabel los conoció, y esto y lo otro, y de repente yo fui, le llevé un día un libro, lo invito al estudio, y poco a poco y así, el Señor fue el que hizo la obra. No soy yo soy un instrumento, más nada que eso. Y el Señor es el que está obrando. Amén. Ahora nosotros tenemos que ser fieles en predicar la palabra y en servir, y en orar por la gente. Eso sí. Porque Dios nos ha dado el privilegio de ser colaboradores con Él. Dice la Biblia que nosotros somos colaboradores con Dios. Ok, vamos a buscar aquí 1 Corintios 1:9. Un momentito, a ver. ¿Qué dice 1 Corintios 1:9? Y ya ahorita pasamos al último punto, que es la perseverancia de los creyentes. Esa también es hermosa. 1 Corintios 1:9, ¿quién lo tiene? Yo. Ajá. Isabel, dele. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Él, Él lo hará y Él lo hace y lo seguirá haciendo hasta que Jesucristo venga otra vez a buscar su iglesia. ¿Okay? Va a seguir salvando, no importa el más perverso del mundo. Y nosotros decimos, y cuidado con caer en decir, no, pues ya no tengo que predicar más ni decirle nada a nadie de Dios, porque de todas maneras Dios ha elegido a todo el mundo. No, tenemos que hablarle a todo el mundo porque nosotros no sabemos. Número uno, porque Dios nos los manda. Tenemos que predicar el evangelio.
Eso es número uno. Y número dos, porque nosotros no sabemos quién Dios ha elegido. ¿Ok? Entonces tenemos que seguir adelante. Aunque algunas veces sea, vamos a decir que difícil hablarle a alguien de Dios porque no sabe cómo va a reaccionar, ¿verdad? Aún así puedes conocer a la persona, un compañero de trabajo, por decir, y lo ves todos los días, tienes aquella confianza de hablar con él, ¿verdad? De otros temas, no sé, cualquier tema de trabajo o lo que sea. Pero cuando ya te introduces, querer enseñar la palabra de Dios, hay veces que sí, dices, lo haré, no lo haré. Estás en eso, bueno, yo así me siento, ¿verdad? Es porque estoy empezando, pero me imagino que ya después uno pierde el miedo de todo eso. Y ya no lo piensas. Tú dices, quiero actuar con esta persona, lo voy a hacer. Claro. Exacto. A todos nos pasa, Juan. A todos nos pasa porque uno también, a pesar de los años que uno lleva, ¿verdad? En el Evangelio, a veces como que hay una lucha, tú sabes, uno quiere, sí, hablarle a las personas. Y sobre todo, lo que más nos cuesta en las mismas familias, parece mentira, pero son los más allegados y a veces a nosotros, para lo menos a mí, en mi experiencia, a veces como que hay como un freno que uno quiere, pero Una confrontación. sí, porque es algo como que tú sientes que ellos, como es familia, pues, ay, no, yo no, o sea, no, pero uno no puede parar a todo el mundo, familia, amigos, pero sí es difícil, a veces uno se ve en esa lucha. Sí, pero ¿sabe cómo puedes combatir eso? Y a mí me ha resultado. Porque tanto, pues, mayormente a las personas que yo conozco, y ahora mismo tuve la oportunidad de una persona que yo conozco que hizo un trabajo en la casa, que ya le he hablado del Señor. Y ahora, esta última vez que fui, él me estaba hablando a mí. Wow. ¿Ves? ¿Qué sucede? De primera instancia, a veces no nos atrevemos a hablarle a las personas, pero tú los saludas, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y ahí mismo, dependiendo cómo te diga cómo te sientes, yo lo he hecho, y yo le he dicho, ¿y cómo tú te sientes con el Señor? Por ahí es que yo empiezo. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? Y empiezo y le hablo, y converso ahí, y sigo. Wow. Qué bien, gracias. Gracias por compartir el Evangelio. Porque ahí A no todos es que los- va directamente, pero indirecto también. O sea, en forma jocosa, pero le pregunta, ¿cómo te sientes con el Señor? Y él te va a decir cómo te sientes con el Señor. Y ahí tú entras. Amén. Exacto. Bueno, qué bueno. Vamos al último punto, el quinto punto. Hemos hablado, para recapitular aquí, ¿verdad? Hemos hablado de la depravación. De depravación total, lo que nosotros creemos. Depravación total, elección incondicional, los que están a la derecha. Elección incondicional, hemos hablado de la redención particular o expiación limitada. ¿Ok? Llamamiento eficaz o gracia irresistible. A mí me gusta la palabra gracia irresistible. Y el quinto y último del tulic o del tulipán es la perseverancia de los creyentes o la perseverancia de los santos. También se lo van a oír así. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Muy bien. Ustedes son los santos. ¿Ven? Entonces, dice, todos los escogidos por Dios, redimidos. ¿Qué significa la palabra redimidos? Comprados. Comprados por Cristo. Pagó por ti en la cruz. Redimidos en Cristo. Y a quienes el Espíritu ha impartido fe. ¿Ves que es el Espíritu que imparte fe? Son eternamente salvos y perseveran hasta el fin, ya que son preservados en la fe por el poder de Dios, el Todopoderoso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Rápido, no digas tú. Que son salvos de la eternidad. ¿Quién más? Muy bien. Que nos mantiene ahí, ¿cómo se dice? Seguro. ¿Te pierdes? ¿Ah? ¿Pierdes tu salvación en algún momento? No la pierdes. ¿Qué dice Grisel?
¿Pierde la salvación? No. No la pierde. ¿Seguro? Ok. Natalie. Siempre perseveramos. Muy bien. Exacto. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Otro que busque Romanos 8, 35 al 39. Filipenses 1, 6. Filipenses 1, 6. Romanos 8, 35 al 39. Segunda de Pedro 1, 10. Juan 10, 28 y 29. Segunda de Pedro 1, 10. Juan 10, 28 al 29. Primera de Juan 3, 9. Primera de Juan 3, 9. Primera de Pedro 1, 5 y 9. No al 9, sino 5 y 9. Primera de Juan 3, 9. Primera de Pedro 1, 5 y 9. A ver, ¿quién tiene Filipenses 1, 6? Vamos. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Exactamente. ¿Ve? El que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará, dice otra versión, hasta que Cristo vuelva, o hasta el día de Jesucristo. Amén. Juan tiene 8, 30 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte, como dice las Escrituras, por tu casa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta, por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito ello. Nada te podrá separar. Ni los problemas, ni lo que pase, ni lo que sea, nada te podrá separar de Dios. Amén. La salvación no se pierde. Los que han sido salvos verdaderamente. Hay personas que piensan que son salvas, pero no lo son. Por eso hay que predicarles el evangelio y decirles. Porque la salvación se manifiesta, ¿verdad?, en los frutos, no en la perfección, en los frutos. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:10, ¿quién lo tiene? Yo. Adelante, hermano. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Nunca caerán. Su llamado y elección, porque ya han sido elegidos. ¿Ok? Juan 10, 28 y 29, ¿quién lo tiene? Yo les doy vida eterna. Y ya se le está olvidando el español. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Ve? Amén.
Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Nadie las puede arrebatar, dijo el Señor. Primera de Juan 3:9, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. ¿Ve? Son hijos de Dios. No pueden seguir practicando el pecado porque son hijos de Dios. Perseveran hasta el fin. ¿Ok? Por más que pasen esto, tribulaciones, problemas, perseveran hasta el fin. Primera de Pedro, último ya, 1, 5 y 9. No al 9, sino 5 y después brinca al 9. Primera de Pedro 5. Mediante la No, fe. no. 1, capítulo 1, Versículo 5. sí, 5 y después el 9. Ajá. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que ésta preparará para ser revelada en el último tiempo. Y el 9, ¿verdad? Uh-huh. Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Está preparada para el último tiempo. Exactamente. Así que bueno, ya en el último punto, no, o sea, este es el último punto, pero aquí después tiene una... pero vamos a ver aquí, perdón, antes de terminar, el arminianismo del lado izquierdo, dice el caer de la gracia o el perder la salvación. Eso es lo que no creemos nosotros. Eso es lo que no creemos nosotros. Dice, los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación por no perseverar en la fe. No todos los arminianos han estado de acuerdo en este punto. Algunos han sostenido que los creyentes están eternamente salvos en Cristo, que una vez el pecador es regenerado, jamás puede perderse. Pero hay una gran cantidad de ellos que sí saben, o sea, piensan que la salvación se pierde. Pero yo me pregunto, los que piensan que la salvación se pierde, ¿qué pecado tú tienes que cometer para perderte? Negar a Jesucristo. ¿Sí? Pero si niegas a Jesucristo, nunca has sido salvo. Sí, Exacto, pero sí, entonces fuiste el aquí ellos se dicen y se contradicen de la palabra. Ajá. Pero yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué medida hay? ¿Qué medida hay? O sea, ¿qué pecado hay tan grave o no tan grave que te haga perder tu salvación? Matar, dice Natalia. Todos los pecados son iguales. Y si él fue salvo, va a ser salvo. Exacto, pero por eso digo que, o sea, la persona dice, ¿dónde puedes ver en la palabra de Dios que algo te diga a ti un pecado que te haga perder la salvación? Ok, eso es diferente, ahí no hay ninguno. Bueno, Natalia dijo matar. Matar, pero no. No. También de los mandamientos. Mandamientos. Ella dice por los mandamientos, no matarás, no. Claro, esa es la ley de Dios y por ello sabemos que esas cosas son pecados. La ley nos da el conocimiento del pecado. Pero después que tú eres salvo, que ya el Señor te ha salvado, ¿qué pecado? Volver a negar a Cristo, volver a hacer lo mismo que era uno antes. Que no, ¿sí? Exacto, pero si usted hace eso es porque nunca realmente fue salva. Si tú niegas a Cristo es que tú nunca fuiste salvo. Si tú te vas a pecar libremente como si fuera cualquier cosa, te vas y no niegas, no, eso no es verdad, nunca fuiste salvo realmente. Bueno, ahorita lo leímos, de que no sé cuál leímos, que decía que, o sea, no practicas el pecado realmente, o sea, Primera, no es que no pequemos, exacto. pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros no podemos, o sea, imposible practicar el pecado y vivir en el pecado y estar haciendo todo deliberadamente. No podemos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, exacto, ya es una regeneración, entonces no puede. Exacto, vamos a lo que está hablando Mili, es ahí Mili en Primera de Juan 3.
Vamos a 3.9, pero vamos a agarrarlo un poquitico más atrás. Juan, Ah, bueno, no, en 3.9, sí. Primera de Juan. Bueno, un poquito más atrás, vamos a agarrar. Primera de Juan. Primera de Juan, donde estabas al principio, Donde estaba al Natalie. principio, lo último. Por ahí está, donde estabas al Últimos principio. libros. Primera de Juan. Sigue un poquito más, ajá, por ahí está. que dice que ninguno que es nacido de Dios. Pero lo vas a hacer en 5.9 o antes. Mira lo que dice. Antes, ¿no? Un poquito antes, ¿Qué número? Primera de Juan, ¿qué? el 6 en adelante. Vamos a ver, primera de Juan 3.6. Ya lo contaste, Natalie. Perdón. ¿Sí? Primera de Juan. Primera de Juan, ¿qué? 3, capítulo 3, del 6 en adelante. ¿Están todos ahí? Sí. Ok, dice. Todo el que permanece en él no peca. Fíjese lo que dice. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Fíjese, no se pierda esto porque entonces después pierde todo el mensaje. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica, subraya ahí, si puede. El que practica, esa palabra es importante. La justicia es justo. Así como Él, ¿quién es Él? Dios, Jesús, es justo. El que practica, otra vez practica, el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Entonces sigue diciendo, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Si Cristo no hubiese venido, todos estuviéramos perdidos, esclavos a Satanás. Pero entonces dice el 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, el 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ok? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. ¿Ok? Sigue diciendo, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjense lo que dice aquí, dice, practica. Cuando yo practico, ¿verdad? Algo, yo lo he explicado, es que yo soy consecuente en algo. Bueno, por ejemplo, en un deporte, yo practico el deporte, yo juego fútbol, así yo practico. Todos los días voy y practico, voy a la cancha y practico. Pero si yo voy una vez al mes o cada 6 meses, no lo estoy practicando, sino que de vez en cuando lo hago, no lo practico. ¿Verdad que sí? Sino que por casualidad voy cuando me invitan a jugar. Bueno, eso es igualmente, cuando tú eres nacido de Dios, dice el 9, no practicas el pecado porque la simiente de Dios, que la simiente de Dios es la presencia del Espíritu Santo, está en ti, permanece en ti y no puedes pecar o no puedes practicar el pecado porque la simiente de Dios está en ti y no puedes practicar. Puedes caer por error, como hablábamos del ejemplo de practicar, ¿verdad? Pero ya no es tu naturaleza, porque te duele pecar, lo que acaba de decir Mili. Te duele. Antes no te dolía. Antes tú pecabas deliberadamente. Antes tú mirabas y deseabas a alguien de una manera impropia, ¿verdad? Lo deseabas deliberadamente y te gozabas en eso. Veías películas sucias, todas esas cosas, ¿verdad? Y te gozabas en eso. Ahora pones la televisión y ves eso y como que te incomoda. O miras algo impropio como que te incomodas, tú te incomodas, te sientes mal. ¿Qué es eso? Hay una nueva naturaleza en ti. El Espíritu Santo está en ti. Y no puedes practicar el pecado. Ya no eres esclavo de esa naturaleza porque el Espíritu de Dios, el Señor, te ha hecho libre. Amén. ¿Ves qué tremendo es eso? Hermoso. Gloria a Dios. Vamos a parar la grabación hasta ahora. Dios les bendiga. Buenas noches. Aquí vamos a seguir adelante, si el Señor lo permite, el viernes que viene. Bendiciones. Dios les bendiga.